a grabar, es la clase del 29 de marzo. Y, a ver, dime, ¿cuál es la duda? Maricela, ¿verdad? Ay, perdón, es que no tengo mi nombre, es el de mi mamá. Soy No, Fernanda, Fernanda, pero adelante. ahorita lo cambio, profe. No te apures, está bien. Adelante, Fernanda. Lo que pasa es que usted nos enseñó em, un marco de lectura y Sí, donde vimos que se sintetizaban varias proteínas. sí. Entonces yo tengo la duda si para cada proteína se tiene que llevar todo el proceso de iniciación, elongación y terminación, o Sí. es un proceso que va de corrido y se sintetizan cada una de las proteínas que vienen ahí. Es buena pregunta. ¿Alguien me puede ayudar a contestarle? De los que están por ahí. Déjame ir compartiendo justo esa presentación. ¿Te refieres a esta, cierto? Sí, profe. Sí. ¿Alguien me puede ayudar a contestar? Bueno, entonces tu pregunta es, déjame ver si lo entiendo bien. Si supongamos en el tercer marco de lectura, en teoría habría una, dos, tres, por lo menos tres proteínas, ¿cierto? Y tu pregunta es si para cada una de ellas estaría ocurriendo los procesos de iniciación, elongación y terminación, ¿cierto? Sí. Bueno, primero contesto esa parte. Suponiendo que las tres proteínas se tradujeran, perdón, voy a regresarme, los tres marcos de lectura se tradujeran, la respuesta es sí. En este caso, para cada uno de los procesos de traducción ocurren las tres etapas: iniciación, traducción, elongación y terminación. Entonces, suponiendo que esta proteína, estas tres que te dije son reales, en el codón de inicio deberá de iniciar, y luego en todos los demás elongar, y en el codón de paro terminar, y luego volver a empezar en el codón de acá. Entonces, la respuesta es sí. Ahora yo regreso a una pregunta. Recuerde que esto viene de RNA. ¿Estamos? O sea, esta es la traducción del RNA. Este marco que ves aquí, estos marcos de proteínas, estas secuencias de proteínas que ves aquí, vienen del RNA. La pregunta sería para ti, Fernanda. ¿Cómo sé que los tres se traducen? ¿Qué necesitan? Si no, la otra manera de plantear la pregunta es ¿qué necesitas para que las tres proteínas se traduzcan realmente? No nada más en el papel, sino en la realidad. Esto se los dije en la clase pasada. Como la receta para traducir. No, hay algo, hay algo que le dice a los ribosomas que traduzcan. Entonces, no todos los RNA se traducen. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Solo aquellos que tienen. Este... mm, Ay. Sí, porque si no, todos los RNA serían proteínas y eso no es cierto. Los, los RBS. Exactamente. Si supongamos que voy a regresar a la secuencia esta es la secuencia de nucleótidos. Entonces, el ATG que realmente funciona, déjame más o menos ubicarlo, estaría como por aquí. ATG, déjame ver si lo encuentro. ATG. Aquí hay un ATG. Supongamos que este es el ATG de inicio. Recuerda que este es DNA que se va a transcribir a RNA. Para que sea RNA necesitaría yo pasar todas las U's, las T's a U's. Y acá tiene que haber ¿qué? Esta es una secuencia, es un RBS. Tiene que haber un RBS río arriba del ATG para que se traduzca. Esta proteína vimos que era de Schizosaccharomyces pombe, es decir, es en eucariote. Por lo tanto, ¿cómo se llama el RBS en eucariotes? Es otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. ¿En eucariotes o procariotes? En eucariotes, porque Schizosaccharomyces pombe es una levadura, es un eucariote. La COSAC, secuencia COSAC. Secuencia COSAC.
Entonces, arribita de este ATG tendría que estar la secuencia COSAC, que está muy pegadita en eucariotes. ¿Sí? Si fuera procariote, una bacteria, tendría que estar más alejado y se llamaría Shine-Dalgarno, SD. Pero en los dos casos se llama RBS. Entonces, regresando a la pregunta original, todo al ser transcrito y pasado a RNA, si hubiera 3 marcos de lectura aquí y que se traduzcan los 3, cada uno tendría que tener su secuencia COSAC o su RBS. Si solamente el primero, este grandote que vimos y que codifica para lactina de esta levadura, tiene su RBS, los otros no se van a traducir. Estos de acá, los que están abajo, estos más pequeños, no se van a traducir. ¿Sí, Fernanda? Sí, profe, ya me quedó claro. Ok, perfecto. Gracias. No, al contrario. ¿Alguien más con dudas? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, No, profe. ¿Mande? No, profe, digo. Ok, gracias, Ángel. A ver, les acabo de subir está medio feo el diagrama, pero a mí me gusta mucho, es un diagrama de el Snyder. Les había yo dicho al principio de mi curso que a mí me gusta mucho el Snyder. Entonces, en este Snyder, nada más quiero hacer un repaso rapidísimo de todo esto. Entonces, aquí, ¿qué fase de la traducción tenemos en esta parte? Vean dónde está el tRNA con el aminoácido, el aminoacil. Bueno, aquí ya es peptidil tRNA. ¿En qué posición está? Ya está en la posición P. Entonces, ¿en qué etapa de la traducción estamos? Clase. En la elongación. Exactamente. Estamos en la fase de elongación. Aquí ya estamos en la elongación. Recuerden que la iniciación es cuando empieza a haber un tRNA, pero está ocupado la posición A por uno de los factores de iniciación y no están unidas las unidades del ribosoma. Aquí ya están unidas las unidades del ribosoma. Ya tenemos un peptidil tRNA, no es un aminoacil. Tenemos un tRNA en la posición de salida. Entonces, en esta etapa, que es la elongación, habíamos hablado de 2 factores la clase pasada. EFTU, que es el que transporta los tRNAs, y aquí está, EFTU, y es el que lleva a los tRNAs, y EFG, que es el factor que favorece la movilidad del ribosoma sobre el RNA. Y yo les dije que faltaba un factor de elongación. Ese factor de elongación se llama EFTS, EF-TS. ¿Y cuál es su papel? El papel de EFTS es reciclar a EFTU. Una vez que EFTU ya dejó a su tRNA, aminoacil tRNA en el codón, se libera y EFTS lo vuelve a recargar. Cuando lo libera miren, aquí está, libera energía. Se usó energía, pues. Entonces, EFTS lo recarga otra vez, le quita el GDP y le pone GTP, y ahora ya tenemos otra vez a EFTU GTP, y ahora ya se puede volver a unir a un tRNA y vuelve a reciclarse, ¿sí? Recuerden que en la naturaleza, en las células, las cosas no se desechan como nosotros en la vida real, que tiramos las cosas y no las reusamos. No. Las proteínas, los factores, todo esto se reutiliza. Las polimerasas, todos los factores se vuelven a reciclar. Y en este caso, el factor de reciclaje de EFTU se llama EFTS. Entonces, no hay excusas. Nos debemos de saber las funciones de los 3 factores en las 3 etapas de la traducción. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno, entonces, esta ya está pegada en el salón. Les voy a buscar un video para que lo revisen. Hay un video muy bonito les iba a decir que ya no se los busqué, permítanme. Les iba yo a buscar un libro que les recomiendo leer. Estoy buscándolo, ¿eh? No estoy contestando muy bien.
Se llama... les comparto la pantalla. Les decía yo que este ya lo pueden conseguir en español. El autor se llama Venki Ramakrishnan. Es de la India él, pero bueno, nacionalizado estadounidense me parece, aunque dice aquí que tiene la nacionalidad también de Inglaterra. Él le dieron el premio Nobel por descifrar la estructura de una de las unidades del ribosoma. Y este es el libro que pueden encontrar en inglés, pero en español también ya está. Entonces vamos a buscarlo en español. Se llama Venki y luego la máquina. Sí, así se llama. Entonces la pueden encontrar en varias librerías. Este es un comercial, pero la verdad es un libro muy bonito. Si a ustedes les gusta realmente la biología molecular, la genética microbiana, les recomiendo fuertemente este libro. Es un libro muy, muy bonito. Vean nada más qué bonito está yo tengo el libro en inglés, me lo voy a comprar en español nada más por tenerlo. La editorial es Grano de Sal. Y es un libro muy bonito, además, no solo por la manera en que describe sus descubrimientos, la competencia que tuvo con otros laboratorios, sino su vida, la vida de él. O sea, y se me hace una historia muy interesante de cómo fue avanzando en sus investigaciones hasta llegar a este punto. Y en ningún momento le estaba buscando que le dieran el Nobel, pero bueno, eventualmente lo reconocieron con esto. Entonces se los recomiendo. En la versión en español es La máquina genética de Editorial Grano de Sal. Lo presentaron en la FIL hace unos meses y lo entrevistó el doctor Lascano. Pero independientemente de eso, el libro está padrísimo, está muy, muy bonito. Es una historia de vida muy interesante y el descubrimiento de esto. Y bueno, ya se acabó el comercial. ¿Alguna duda de traducción? Porque ya acabamos traducción. Y lo vamos a utilizar lo de traducción en el siguiente tema. Si no hay dudas. ¿En un solo gen puede haber varios marcos de transcripción entonces? No te entendí. Marcos de lectura, perdón. Si en un solo gen puede haber varios marcos de lectura. Sí. La respuesta es sí. La respuesta, normalmente, recuerda que en los eucariotes pueden tener varios marcos de lectura, que serían los exones. Al unirlos, formas uno solo. Es un poco una discusión esa medio... Yo no estoy muy de acuerdo, pero hay quienes definen cada exón como un marco de lectura. Entonces los juntas y generas uno nuevo. Entonces la respuesta para eucariotes es sí. En bacterias, tú tienes un solo marco, un solo gen, y dentro del gen puede haber un marco de lectura hacia el otro sentido. O este mismo gen puede traducirse solamente un pedazo. Eso sí ocurre en bacterias también. Entonces la respuesta es sí, sí puede haber varios marcos de lectura en un mismo gen, sí. Ok. ¿Sí? Entonces se produce RNA policistrónico. ¿Algo así? Sí. A ver, tomemos como ejemplo el genoma del coronavirus. ¿Cómo lo definirían ese? Es un RNA mensajero enorme, es un solo RNA mensajero. Entonces, ¿qué pasa cuando entra a la célula? ¿Qué pasa cuando entra ese RNA a la célula? Ahí ya no viene el RNA del núcleo, lo está inyectando el virus directamente al citoplasma. ¿Qué va a haber en el citoplasma? En el citoplasma, ¿qué va a haber que pueda leer ese RNA? Ribosomas. Va a haber ribosomas. Entonces, la ventaja de muchos virus es que tienen sitios de reconocimiento muy fuertes, muy fuertes, que se unen inmediatamente a los ribosomas. Y además tienen promotores también muy fuertes para cuando se vuelven a replicar. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué va a leer el ribosoma de la célula huésped, en este caso la de pulmón, por donde entra el coronavirus? Va a leer inmediatamente el RNA del virus. ¿Y qué va a hacer? Lo va a traducir, ¿sí? Ahora, ese RNA es policistrónico. ¿Por qué? Porque codifica para muchas proteínas. Entonces, suponiendo que este es el RNA
de ese coronavirus, este, es uno solo, enorme. Bueno, este es un DNA. Déjenme hacer uno. Supongamos que este es un RNA. Déjenme desaparecer esto. Vamos a poner una diapositiva más que me obedezca esta cosa. Ahí está. Y déjenme, ¿dónde está mi anotador? Qué gordo cuando esto no aparece inmediatamente. Está muy lenta, no sé si es mi máquina o no. Este es el RNA del coronavirus. Tiene un extremo 5', un extremo 3', ¿sí? Y debe de tener un RBS, ¿sí? Aquí. Entonces, ¿qué van a hacer los ribosomas de la célula huésped? Una vez que ingrese, pues lo van a leer, se le van a unir y lo van a empezar a traducir. Entonces, supongamos que ya llegó hasta acá. Ya generó un péptido enorme que salió de aquí, que codifica para toda esta proteína. Ahora, una proteína, inmediatamente que se empieza a sintetizar, no se queda en forma lineal. Entonces, este dibujo está mal, ¿sí? Inmediatamente que una proteína empieza a salir, es lo mismo que con los ácidos nucleicos. ¿Qué características tiene cada aminoácido? Eso lo vimos también en la clase. Tienen propiedades fisicoquímicas intrínsecas. Entonces, con esto empiezan a formarse. ¿Qué se empiezan a formar? ¿Qué estructuras secundarias se forman en una proteína? Díganme. Beta plegada y alfa hélice. Exactamente. Plegamentos beta y alfa hélices. Perfectamente bien contestado. Entonces, esto se va a ir estructurando. Se va a ir estructurando conforme vaya saliendo de aquí. Y recuerden, ¿cuál es el primer extremo que sale? Aquí está muy feo todo esto, pero es un dibujo. ¿Cuál es el extremo de la proteína que sale primero? Misael. Inicia con, bueno, es que no recuerdo, pero ese formilmetilina, no. No, el extremo de la proteína. ¿Cuál es el extremo de la proteína? Pongan atención. ¿Qué extremo sale primero? ¿Qué me dicen? ¿El grupo amino? El extremo amino. Extremo amino. Entonces, aquí tenemos un extremo amino y aquí todavía no ha salido el extremo carboxilo. Entonces, ¿qué le pasa a esta proteína en el coronavirus conforme empieza a salir? Se empieza a estructurar y luego, no estoy seguro aquí tendría yo que estudiar un poco más. No sé si es una proteasa intrínseca de las proteínas que tiene el coronavirus o es una proteasa del huésped. Ahí sí desconozco, tendría yo que ponerme a estudiar. Se corta, la separa y a partir de un solo producto, de una sola poliproteína, obtenemos varios productos, cada uno de los cuales va a tener funciones, ¿sí? Y todas esas funciones son las que nos pasan a fregar, ¿sí? Pero nos pasan a fregar porque el coronavirus es muy malo o por qué. A ver, digan, ¿porque el coronavirus es un castigo de Diosito o por qué? Si hay proteínas aquí que impiden, que llevan a qué. ¿Cuál es el objetivo de un virus? Díganme. No estamos en virología, pero díganme cuál es el objetivo de un virus. Multiplicarse. Exacto. Infectar para replicarse, ¿no? Generar progenie. Ese es su objetivo, generar progenie. ¿Sí? Ese es su objetivo, generar progenie. Si en la progenie mata al huésped, pues ese es un evento que pasa. Pero el objetivo, y de hecho no solamente de los virus, de cualquier ente biológico en esta tierra, es que reproducirse. ¿Sí? Ahí va otra recomendación del libro. Lean el libro de El gen egoísta. Es un libro excelente también. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Otra recomendación. El gen egoísta. Este también está en español. La versión en inglés obviamente es muy buena. Richard Dawkins, él acaba de cumplir 80 años. Muy buen libro. ¿Sí? Pues también, si les gusta leer, si les gusta enterarse más de estas cosas, hay varios autores que pueden leer. El más nuevo es el que les recomendé, el de Benki, y este es muy viejo, pero es un clásico, El gen egoísta. ¿Sí? Bueno, ¿más dudas? Otro comercial que se acaba.
¿Ya no hay dudas de traducción? Todo esto va a venir en el examen. Yo creo que les voy a dejar un ejercicio de traducción para las vacaciones, para que no tengan malos pensamientos. Y durante su ayuno lo hacen. Y también les voy a dejar algún otro ejercicio por ahí. Pero si ya no tienen dudas, acabamos con traducción y nos pasamos a mutagénesis. Vamos muy bien porque todavía no ven mutagénesis en las prácticas. Entonces está bien que vayamos a empezar este tema. Muy bien. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Vamos bien en tiempo? Sí, tenemos todavía un tiempecito. ¿Cómo definimos mutación? Yo les había dicho durante la asesoría que podrán encontrar muchas definiciones de mutación. La que utilizamos de manera muy canónica en este curso es esta definición. Una mutación es un cambio en la información genética que es heredable. Híjole, esto sí hay que remarcarlo, pero con rojo. Que es heredable. Es decir, que se pasa a la descendencia. Y si se pasa a la descendencia, ¿en dónde va a estar esa mutación? En el material genético establecido. El hecho de que uno diga que se le daña el DNA es una mutación, es un error garrafal que tendemos a cometer los que no sabemos de genética. ¿Sí? Entonces, mutación, cambio en la información genética que es heredable y no se debe a recombinación. Hay algunas definiciones en las que ustedes van a ver que sí se debió a recombinación. ¿Sí? Pero bueno, en este curso lo vamos a tomar como se lo están viendo ustedes en pantalla. Okay. Como en todo, aquí vamos a hacer una clasificación y vamos a tratar de lo más general a lo más específico. ¿Cómo clasificamos las mutaciones? La primera clasificación que vamos a usar es la de por su origen. Por su origen las vamos a clasificar en espontáneas e inducidas. Es clara la definición, ¿no? Espontánea es una que surge durante el proceso de replicación y vamos a ver a qué se debe. Y la inducida es cuando utilizamos un agente físico, químico o biológico para generarla. Esa sería la mutación inducida. Para poder diferenciar cuándo es una espontánea y cuándo es una inducida, tenemos que introducir un nuevo concepto. Y ese concepto nuevo es frecuencia de mutación. Los que están preparando la siguiente práctica, ¿qué me dicen de este término? ¿Quiénes están preparando esta práctica? Nosotros, Yo, Fernanda. Fernanda y Ángel. Y yo, Merari. Merari también. Merari. ¿Ya le enviaron la presentación a la maestra? Sí, Sí. ya nos regañó, ya. Pero bueno, por lo menos ya la revisaron una vez. A ver, ¿qué me dicen de frecuencia de mutación? Ayúdenme. Se puede decir que es, vaya, en cantidad de individuos, ¿cuántas veces se da? Ok, es entonces, ¿podría haber una definición más, no tan a la ligera? O sea, no está mal lo que dijiste, nada más dímela de una manera más apropiada, si quieres decirlo así. Digo, no nada más eres tú, Ángel, está Merari, dijeron, Fernanda, y son 4, ¿no? Debe haber 2 por cada sección. A ver, entonces, otra vez, Ángel, vuelven a decir, porque tus compañeros ya, all of a sudden, perdieron la lengua. La voy a decir con otras palabras, es el número de veces que se repite una mutación bueno, yo lo podría decir en cierta cantidad de individuos. Número de individuos con una mutación determinada en una población, ¿sí? Esa sería la frecuencia de mutación, ¿sí? Entonces, vamos a revisar esta definición utilizando un marcador genético. Ya lo acabamos de ver en la clase pasada. Díganme algunos ejemplos de marcador genético. Díganme 3. De resistencia, ¿Resistencia a qué, Ángel? antibióticos, Dime a uno.
Ampicilina, que es el más común. Eso es más específico. Ok, resistencia a ampicilina. ¿Alguien más? Fuera de Enzimáticos, Por eso, dime uno, no me digan así generalidades, por favor, porque si no se van a... como la beta-galactosidad. No, dime una... Ok. ¿El marcador genético sería cuál? ¿La beta-galactosidasa? No. No, el poder degradar la lactosa. La capacidad de degradar la lactosa. Ok, Ujú. son dos. Me falta uno. Y ya vimos uno de cada uno de los ejemplos. Díganme uno de otro. Oxotrofía prolina. Ok, la oxotrofía prolina, es decir, la capacidad de sintetizar un factor de crecimiento, en este caso un aminoácido. Perfecto. Ahora, analicemos esto. Si la frecuencia de mutación es el número de mutantes para un determinado marcador genético en una población, nosotros, ¿cómo la vamos a calcular, equipo? La voy a poner aquí. A ver, ¿cómo calculo la frecuencia de mutación? Venga, equipo. Primero ya tengo un marcador. Aquí el marcador que les puse es la oxotrofía prolina, pro menos. ¿Sí? ¿Cómo llegó a este número? Frecuencia de mutación igual a... Ajá. Cuantificando todos los que presenten, bueno, los que no presenten la capacidad de sintetizar la prolina. A ver, los que están dando los que van a dar esto, no sé ¿quién habló? ¿Quién habló? Soy Mary. A ver, Merari, tú vas a dar este tema, no me puedes dar esta explicación así. Se supone que ustedes ya lo tienen preparado. ¿Cómo calculo la frecuencia de mutación? Me estoy basando y sirve de repaso para ustedes, chavos, que están en los equipos, porque esta es una práctica, aunque ya no es tan difícil como la que dábamos antes, todavía son conceptos difíciles. Entonces, a ver, échenme. Frecuencia de mutación. Y ya les pasaron esta práctica, ¿no? A ver. Sí, bueno, es que la verdad no habíamos investigado sobre la frecuencia de mutación. Y luego vamos a hablar de mutantes, tenemos que hablar de frecuencia de mutación. Bueno, la frecuencia de mutación es el número de mutantes sobre, aquí no estoy seguro cómo hacerlo. Toda la población. Número de sobrevivientes. Ahorita vamos a hablar de este concepto. ¿Por qué de sobrevivientes? Bueno, entonces, si yo utilizo aquí, si aquí mis unidades, ¿qué unidades tengo arriba en número de mutantes, jóvenes químicos, bacteriólogos, parasitólogos? ¿Qué unidades saben ustedes para poner allí, para cuantificar bacterias u organismos? ¿Qué unidades tengo? UFC podría ser. ¿Cómo que podría ser? No le hagan UFCs nada más Sobre mililitro. por mililitro. Entre, ¿cómo pongo número de sobrevivientes o número o población? ¿Qué unidades lleva? Lo estoy esperando. Las mismas. Exacto. Entonces, ¿cómo se le llama a un número que ya no tiene unidades? Porque justamente cuando ustedes hacen la relación, estas unidades se van, ¿cierto? Es adimensional. Es un número adimensional. Ahora, lo que me interesa más es cómo lo interpreto. Los números en frecuencia de mutación siempre deben de salir con exponente negativo. ¿Por qué? Porque siempre la población siempre va a ser mayor al número de mutantes. Siempre, no puede ser al revés. Si ustedes llegan a obtener en una ecuación como esta un número positivo, está completamente mal. Nunca va a ser mayor el número de mutantes que el número de la población. Algo hicieron mal. Tómenlo en cuenta siempre, ¿sí? Para sus cálculos, siempre. Entonces, siempre va a ser un número negativo.
exponente negativo, y va a ser exponente, porque nosotros estamos hablando de población, y nosotros las poblaciones en bacterias estamos hablando de exponentes siempre, ¿sí? Las unidades formadoras de colonias son exponenciales, son en números logarítmicos siempre. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Si yo tuviera una frecuencia de mutación de 3.4 por 10 a la menos 6 para el marcador de auxotrofía para la prolina. Esto quiere decir cuántas mutantes hay que no pueden sintetizar prolina, que son auxótrofas a la prolina. Lo interpreto como sigue. Quiere decir que hay 3.4 mutantes por cada millón de sobrevivientes. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Siempre profe. voy a interpretarlo así. Si yo tengo, por ejemplo, un número diferente, ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero pongamos, hablaron mucho de la resistencia, bueno, ahorita vamos a ver una de resistencia, de la lactosa. Supongamos que mi marcador es LAC-Z, ¿sí? Y estoy cuantificando las mutantes. Supongamos que la frecuencia de mutación que encuentran para este marcador genético es de, ¿qué les gusta? 8 por 10 a la menos 7. ¿Qué quiere decir? Pero díganmelo bien, no nada más me digan, o sea, tienen que decírmelo como yo lo dije, por favor. A ver. Sería 8 mutantes por cada 10 millones de sobrevivientes. 8 mutantes por cada 10 millones de sobrevivientes, ¿sí? Muy bien, perfecto. ¿Para todos queda claro? Que ya no me voy a regresar en esto. Ya vamos a estar viendo Sí, números como estos de frecuencias de mutación. Para todos, claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sigamos entonces. Si ya nos quedó claro, revisemos ahora para un marcador de resistencia a un antibiótico. Por ejemplo, la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico que se utiliza muy frecuentemente en infecciones en estos días. Se atiende, como es un antibiótico de amplio espectro, se utiliza para muchísimos tipos de infecciones, de la garganta, de los riñones, para muchas cosas. Supongamos que ustedes buscan el número de resistentes en una población, ¿sí? Y ahorita vamos a abordar esa parte que tiene que ver con la teoría de la evolución que no todos entienden todavía, a pesar de que ya lo revisamos. Pero bueno, ok, vamos a revisar esto. Para la ciprofloxacina, aquí mi marcador de resistencia de marcador genético es justamente la resistencia a la ciprofloxacina. Supongamos que yo encuentro una frecuencia de mutación, esta primera, de 1 por 10 a la menos 12. Esto quiere decir entonces que hay una mutante por cada, ¿cuánto? Es el billón, cada billón. Millón de millones. Entonces, por cada billón de organismos, de células. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, profe. Sí. ¿Qué tanto es este número? ¿Qué tanto es este número? Esto es, o sea, puedo decir un montón, ¿no? Pero ¿cuántas bacterias son estas? ¿En qué población encuentro esto? O sea, estamos hablando de 1 billón de bacterias. ¿Sí? Esto es una población increíble, es muy grande. Vaya, son muchísimos organismos. Supongamos que buscamos ahora, este es un organismo, supongamos que es una bacteria X, ¿no? Y este organismo lo sembramos en una placa Petri y hacemos diluciones y encontramos esta frecuencia de mutación para este antibiótico. ¿Qué querría decir esto? Que de esta bacteria X, la frecuencia de mutación con la cual aparecen mutantes que son resistentes ahora a ciprofloxacina es de 1 por 10 a la menos 12. Si yo utilizo un agente mutagénico, y ya lo vamos a ver con mayor detalle, como la luz ultravioleta, que es un agente físico de mutación, ahora, y vuelvo a repetir mi experimento de sembrarlo en placas que tienen, por supuesto, ciprofloxacino,
Ahora obtengo una frecuencia de mutación de ¿cuánto? ¿Cómo me interpretan esta frecuencia de mutación? 1 en cada 10.000. Por eso, una en 10,000. ¿Cuántas veces recorrí este cero para acá? Pues 7. 7 veces. Es decir, ahora tengo una mayor cantidad de bacterias resistentes a ciprofloxacina. ¿Sí? Ahora, la luz ultravioleta actuó solamente para generar mutantes en hacia la resistencia a ciprofloxacina. ¿O cómo fue esa acción? A ver, quiero que piensen un poco en eso. Fue una mutación aleatoria. Exactamente, las mutaciones, los agentes mutagénicos actúan de forma aleatoria, ¿sí? Al azar. Entonces, pero nosotros estamos seleccionando para un marcador determinado. Y en este caso, la resistencia a ciprofloxacina fue esto. ¿Qué implicaciones tiene en la vida de ustedes o de la población esto? La primera parte, esta, y la segunda parte, que es esta. ¿Qué implicaciones tiene? A ver. Saber qué medicamentos todavía se pueden utilizar como tratamientos efectivos contra las infecciones y qué otros no, ya que las bacterias pues generan la resistencia. Eso, híjole, me acaba de dar un torzón en el intestino. ¿Por qué, Wendy? Wendolin, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me acaba de dar un torzón en la panza? Por lo que acabas de decir, la última palabra que dijiste. ¿Lo de efectivo? No, lo de generan. A ver, piensa bien lo que dijiste, porque eso es un error que mucha gente tiene. Mucha gente, incluidos profesionales de la salud. Se supone que gente que sabe de esto, y pues bueno, ustedes están aprendiendo, pero la población en general dice lo que tú dijiste al final. Las mutaciones se generan. Las mutaciones no. son tan malvadas, que van a hacerse resistentes a un antibiótico porque son bien abusadas y porque les pusimos un antibiótico y se hacen resistentes. ¿O qué? No. ¿Qué tú con el antibiótico? Y ahí viene la teoría de la evolución. ¿Qué es lo que estás haciendo tú con el antibiótico? ¿Estás qué? ¿Qué estás haciendo con el antibiótico? Esto es un error, o sea, las bacterias no se hacen resistentes. Se pueden hacer, vamos a llegar a ese tema, pero ahorita estamos hablando de mutagénesis. ¿Estamos cambiando su medio ambiente? Es decir, ¿qué estás haciendo, Fernanda? Teoría de la evolución, esa nos la deberíamos de saber al chaleco. Selección. Le estamos sometiendo a estrés, ¿no? Estamos seleccionando, estamos metiendo una presión de selección, ¿sí? ¿Cuál es esa presión de selección en ese experimento, en este paciente, al que ustedes, o a ustedes mismos, cuando están adicionando algo? ¿Cuál es la presión de selección? El antibiótico. Exacto, el antibiótico. Ustedes están metiendo una presión de selección. Si en esa población de bacterias que ustedes tienen infectándolos, hay una bacteria de toda la población que sea resistente, el antibiótico va a matar a todas las demás y solamente va a quedar esa, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que esa bacteria resistente va a triunfar y va a ser ahora la que me infecte? Pues muchas veces sí, y eso es lo que llega a matar a una persona o un animal. ¿Cuál es la esperanza cuando tú bajas la población en una bacteremia, por ejemplo? Cuando tú bajas la población de bacterias, ¿cuál es la esperanza que haga tu cuerpo? Tu sistema inmune. Exactamente, que al bajar la cantidad de bacterias, que tu sistema inmune entre y se deshaga de las que quedan todavía. Pero de eso depende del tipo de bacteria y de muchas condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón, ahora sí, yo someto a esa población a una mutagénesis? Entonces puedo generar
mutantes que sean resistentes, sin quererlo, a un antibiótico. ¿Sí queda claro? Y esto entonces incrementamos nuestra frecuencia de mutación. Esto es una práctica que se hacía en el laboratorio. Era muy ilustrativa, pero muy difícil de entender también, conceptualmente. ¿Sí queda claro? Entonces, a ver, dejemos de utilizar la palabra se hacen, se generan. No, no, no. Se seleccionan. La palabra es selección, selección natural. Y no es esto del más fuerte, no. Recuerden que hay que interpretar bien la teoría de la evolución. Ustedes deben de ser portavoces de una buena interpretación de la teoría de la evolución. No nada más hagan una interpretación ligera como todo el mundo la hace. ¿Cuál es la presión de selección que tenemos ahorita los humanos enfrente? El coronavirus. El COVID. El coronavirus. Esa es una presión de selección muy fuerte. Triste y muy fuerte, pero es la naturaleza. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? No, profe. No, No, profe. Ok. Sigamos. Estamos hablando de... Ah, permítanme. Perdón. Aquí se me olvidó decir algo. Ay, perdonen, dejé de compartir. Mi error. No, esa no es lo que quería compartir. A ver. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Ya, perdón. A ver, aquí yo quiero hacer una anotación. Empezamos a hablar de las frecuencias de mutación. ¿Por qué? Porque la clasificación ¿en qué? En espontáneas E inducidas. e inducidas. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner una línea para diferenciar unas y otras, y esa línea nos la va a dar la frecuencia de mutación. Entonces, para las espontáneas, la frecuencia de mutación para un determinado marcador será de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 12. Mientras que para las inducidas, ¿cuál creen que sea? A ver, díganme. Mayor a 10 a la menos 2. No, espere. Oh, estamos hablando de No. menos, se van haciendo más chiquitos. A la 4. Es un error que a todos nos pasa. 10 a la menos 4. Menos. Sí, de -1 a la -6. Sí, -1 es demasiado. Digamos que de -3 a la -6. ¿Sí? O sea, por abajo, por mutaciones, frecuencias de mutación mayores a 10 a la -7 ya son consideradas frecuencias de mutaciones para un evento inducido. ¿Estamos? Ahora, Sí, aquí profe. algo que me estoy dando cuenta que no puse por mi presentación es cómo obtenemos mutaciones espontáneas. Y aquí me regreso a los primeros temas del curso. ¿Cómo podríamos obtener una mutación espontánea que no se deba a recombinación? Díganme dos fuentes de posibles mutaciones espontáneas. Errores en la transcripción. La transcripción no tiene nada que ver con en el establecimiento de una mutación, Damaris. A ver, se me hace que ahora no tomaron su café en la mañana. O errores en la replicación. A ver, una u otra. ¿Por qué te equivocaste en la anterior, Damaris? Porque la traducción es ya la obtención del RNA. Y ¿Sabes cómo no tomaste tu chocolate en la mañana? A ver, vuelve a rebobinar todo. Haz de cuenta que no te escuché. Y repíteme, ¿por qué te equivocaste en la primera? Muy bien, sería los errores en la replicación porque sería la obtención del material genético de ese organismo. Ok, ¿y por qué te equivocaste en transcripción? Porque ya se está obteniendo. La transcripción, con la transcripción, ¿qué obtienes? ¿Ya se nos olvidó? Quedamos que no se nos El RNA a partir del DNA, ¿no? Exactamente, la transcripción es la obtención de RNA y eso se transfiere a la descendencia si ustedes no son virus, por supuesto. Son un No.
Se No. transfiere. No. ¿No? A ver, entonces me voy a regresar a más. En un coronavirus que tiene RNA, ¿en qué momento se generan las famosas mutantes de las que todo el mundo habla ahorita y de las que estamos tan preocupados? ¿En qué momento? Si ya corregí a Damaris que no puede ser en la transcripción, porque la transcripción generaría RNA, pero este virus ya es de RNA. Entonces, ¿en qué momento ocurren las mutaciones en un virus cuyo material genético es de RNA? Cuando ya infectó la célula. No. Esa es muy buena pregunta. ¿En la retrotranscripción podría ser? La retrotranscripción. ¿Pero para qué va a retrotranscribir? Los virus que hacen retrotranscripción se llaman retrovirus, como el HIV. Y que yo recuerde, y tendría que revisar mis clases de biología, este no es un retrovirus, no tiene retrotranscriptase. Pero puedo estar equivocado, lo admito. ¿En la traducción? Oh, acabo de corregir a Damaris que en la traducción no puede haber mutaciones. Además, suponiendo que se equivoque la traducción, ¿quién va a ser el producto? La proteína. La proteína se transfiere a su descendencia del virus. A ver, chavos. En la replicación de su RNA. ¿En la qué, Merari? Replicación de su RNA. Exactamente. Estos virus son de RNA. ¿Y qué van a replicar para hacer más virus? Pues RNA. RNA. Van a hacer más RNA a partir de RNA. ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacer? Tienes una cadena positiva de RNA, es decir, se hace una negativa y luego se hace una positiva de esa negativa. ¿Sí? Tiene que haber, este virus debe de contener las enzimas, codificar las enzimas necesarias para replicarse a sí mismo, que es lo que hacen generalmente algunos virus. ¿Sí? Entonces, muy bien, Merari. Entonces, en la replicación del RNA. Cuando se replica el RNA es cuando pueden ocurrir estas mutaciones. Por lo tanto, otra fuente de mutaciones, bueno, ya la dijeron, es en la replicación. ¿Sí? Ya, todo este chorro era para llegar a esto. Otra fuente de mutación que no me han dicho que sea espontánea, no inducida. Díganme, ¿qué características tienen las bases nitrogenadas que pueden llevar a una mutación? ¿La tautomería? Exactamente, Lulu. Muy bien. Yo creo que ya todos se acuerdan de tautomería, entonces yo no voy a regresar a eso, porque ya lo vimos. Si no, regresense al video o pregúntenle a Lulu en algún momento. Muy bien, Lulu, gracias. Entonces esas pueden ser unas fuentes de mutación. Sí eres Lulu, ¿verdad? No voy a estar yo diciendo un nombre que no es. No, era Erika. Perdón, gracias, Erika. Y además no me corregiste, muchas gracias. No, gracias, Erika. Muy bien. Bueno, entendido lo de la parte de espontánea, vámonos a la parte de inducidas. Hablamos de que las mutagénesis inducida... Ay, caramba, no, vamos a parar aquí. Son 9:57. Vamos a tomar 3 minutos, para lo cual les voy a dejar aquí 4 minutos en lo que se integra la maestra que nos va a dar la plática. Les dejo aquí sus calificaciones. Aquí pueden ver su nombre, todas sus tareas, los puntos por tarea, cuántos puntos obtuvieron en el examen, cuál fue su calificación final en el examen, y esta es la calificación final, es la calificación de sumar la calificación del examen más sus puntos, ¿sí? Por ejemplo, en el primer nombre sacó 7.52 más 1.43, su calificación del primer parcial es 8.95. ¿Sí? Voy a parar la grabación aquí. Y pueden ustedes, la voy a dejar aquí abierta, ustedes consúltenla, revisen. Si alguno de ustedes tiene alguna discrepancia con los puntos, yo estoy muy contento porque les fue muy bien a la mayoría de ustedes. A quien no le fue bien, por favor, échenle más ganas porque este será el examen más fácil de todo el curso. Entonces, no, ¿sí están viéndola? Creo que no, ¿verdad? Sí, profe, sí la vemos. Ah, es que dice, Chiquito, pero sí. ¿se ve chiquito? A ver, espérame, déjenme volver a compartirlo. ¿La calificación del examen es sobre 10? Sobre 8.5, acuérdense que el examen vale 8.5. Ah, ok. Y el examen solo vale, eso decía los lineamientos de nuestro examen. Ay, caray, es que ya me está hablando la que nos va a dar. ¿Sí quedamos claros? 8.5 es la
calificación. Y entonces lo máximo que podrían sacar aquí es 8.5 en calificación del examen. Lo máximo que podrían sacar de puntos de tarea es 1.5, sumados darían 10. ¿Estamos? ¿Sí, sí o no, no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a integrar a la maestra. Y en unos 3 minutos nos integramos. Los dejo con la pantalla. Ahora sí la ven completa, ¿verdad? Sí, ahora Sí, sí, profe. profesor. Ahora sí la ven. Muy bien, gracias. En 2 minutos integró a la maestra y listo. No se vayan a ir porque al final voy a pasar lista. Y tengo que tomar la foto. Ya, ¿alguno de ustedes tuvo alguna duda? No, profesor. No, profe. ¿No? Bueno, creo que, como les decía, a mí me da gusto que salieran la mayoría arriba de 7.5, 8. Aquellos que no, sí los invito a que le echen más ganas, porque los exámenes que siguen son más complicados. Entonces, por lo demás, estoy muy contento de que les haya ido bien. Hay algunas preguntas que, si gustan, las podríamos revisar en la siguiente clase. Sin embargo, en general creo que no hay mayor reclamo de mi parte. Una de las preguntas que era la pregunta extra era lo de la teoría de la evolución, y bueno, hubo, pues no sé, o sea, no era nada más decirlas, y algunos cometieron el error de decir crear, generar, esas cosas no se pueden utilizar, al menos no en esta definición. Déjenme ver qué pasó con la maestra, porque se supone que ya debería estar aquí. Aquí estoy. Ah, caray, ¿ya estás? Sí, ya hace rato. ¿Ya me viste que lo regañé entonces? Sí. Bueno, muy bien, perdón. No, es que no me acordaba que tú tienes pase directo a mis presentaciones. Ah, bueno. Muy bien, muchachos, voy a empezar otra vez a grabar.